cosecha de grano, ¿sí? Esta vez vamos a ver un poco de cosecha de grano, a ver qué diferentes máquinas hay, las diferentes partes. Vamos a ir desarmando un poco la máquina y viendo principalmente el funcionamiento de cada parte. Yo lo que les quería mostrar es que se mecaniza todo, la cosecha se puede cosechar absolutamente todo. Lo que se les ocurra se puede cosechar. Acá ve, por ejemplo, una cosechadora de algodón, que tiene unos cilindros con unos husillos, que son básicamente unos dedos. Son aquí dentro tiene unos cilindros con unos dedos que lo que hace es entrar en contacto con el algodón y por una corriente de aire lo lleva a la tolva y luego descarga la tolva. Las máquinas nuevas para algodón hacen un rollo de algodón directamente, pero bueno, estas son las que más van a ver. Todas estas máquinas que les voy a mostrar ahora las encuentran acá en la Argentina, no es que son máquinas extranjeras. Estas máquinas, acá tenés, por ejemplo, hay una cosecha de caña de azúcar, una cosechadora de caña de azúcar, que después van a ver la parte, pero tiene una parte que va sacando el penacho de arriba y luego lo que es el tallo la va trozando. Sí, el stripper también existe en Santiago del Estero, en Chaco, sí, es otro sistema. Ahí si ustedes ven, yo acá tengo que ir jugando con la flechita, porque yo les quiero ir poniendo pausa ahí, pero si no ven la flecha se me complica. Pero yo quiero que vean cómo tiene los dos sistemas de corte. Ven acá arriba que va sacando el penacho y acá abajo va cortando el tallo, lo va introduciendo y lo va cortando en tramos de unos 30 centímetros aproximadamente. Quiero cambiar la flecha y no me estaría dejando para poder habilitar el video. Ahí está. Bien, esta es una cosechadora de uva. Esto se usa en la zona de Mendoza principalmente para lo que es hacer vino, para lo que es fruta de mesa, no porque ahí queremos el racimo. En cambio acá ustedes van a ver que agita la planta, saca la uva, pero saca la fruta completa. Van a pasar algunos racimos, sí, obviamente, pero principalmente saca la fruta, no el racimo. Entonces ahí lo va juntando, ¿sí? Y de ahí lo lleva a la tolva. Fíjense que caen muy pocos racimos completos. Y ahí la tolva lo vuelca a un camión que lo acompaña. Fíjense, si todo eso se tendría que cosechar a mano, se demora muchísimo. Y como es para vino, no hay que tener, no tiene muchos recaudos en si golpean la fruta o no. Ven que es todo pura fruta, es la fruta, no el racimo. Esta es una cosechadora de zanahoria. Esta la pueden encontrar acá cerca, ahí en la zona del Besia hay de este tipo de máquina. Principalmente son importadas, no hay mucha de fabricación nacional. Fíjense cómo engancha las hojas y las eleva, y la parte de abajo lo que hace es mover el suelo. Después llega una parte donde corta la hoja, ¿sí? Y la va tirando a la hoja atrás. Y al carro sube únicamente la raíz. Ya sale sin las hojas. Yo nomás puse un par de ejemplos, pero se cosecha de todo.
Están las cosechadoras de papa, las cosechadoras de todo, de naranja, de limón, frutas que por ahí uno piensa que la única forma es cosechar a mano, existen las máquinas. Esta acá, por ejemplo, es una cosechadora de nuez pecan. Fíjense que lo que hace es extiende esas lonas y vibra el tallo. Agarra el tallo en la parte de abajo, unos brazos, hace vibrar la planta y cuando cae el fruto a las lonas, lo lleva a una tolva y ya pasa a la otra planta. ¿Ven? Esos brazos son los que se abrazan, esta vez, los brazos abrazan el tallo, lo agitan y juntan las nueces. Bien. Entonces lo que yo quería que vean es que todo se mecaniza, todo se mecaniza. Hoy en día existen cosechadoras para lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el tema? Que depende el tamaño de la superficie de producción y la cantidad de producción, lo vas a mecanizar o no. ¿Cierto? Bien, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es cosecha de grano, ¿sí? Que es este tipo de máquina. ¿Ah? Tenemos cabezal, ¿sí? Después adentro todo lo que es la parte de trilla, separación y limpieza, y una tolva que acumula el grano hasta que viene el carro al costado y a través de este tubo lo descarga. Entonces nos vamos a concentrar en este tipo de máquina. Vamos a empezar por la parte de adelante, lo que es el cabezal. Vienen diferentes tipos de cabezales, ¿sí? En este caso el que están viendo, si alguno sabe qué tipo de cabezal es, nos tomamos 2 minutos a ver si alguno escribe o habla y me dice qué cabezal es. ¿No? No, no es para maíz ese. Es parecido, pero no es para maíz. Para girasol. Ahora vamos a ver por qué. Girasol, bien, exacto. Exacto, es para girasol. Fíjense que tiene bandejas. ¿Sí? Es una bandeja, va hacia abajo. ¿Tá? Ya vamos a ver que el maicero es al revés. Acá tengo otro video, vamos a ver si puedo sacar el puntero. Y le damos play. ¿Tá? Fíjense que tiene cuchillas en la parte de abajo únicamente donde pasa el tallo, va a tener cuchillas porque va a cortar, ¿sí? El tallo. Fíjense cómo va tumbando la planta, la tumba hasta que llega la parte de abajo del capítulo a las cuchillas de corte. Fíjense que son bandejas, ven que son bandejas, no son puntones, no son conos, no son cónicas, son bandejas. Tienen ahí uno, acá yo quiero detenerme un ratito para que vean cómo trabaja. Este es un dibujo nomás, pero explica este capot, ¿sí? Que veían, lo que hace es tumbar la planta suavemente siempre, para no perder el grano. En este caso es un fruto, pero bueno. Lo que hace es tumbarlo para que en la zona de corte, donde están las cuchillas, ¿sí? Se corte únicamente la base del capítulo. Entonces el capítulo es lo único que debería entrar acá al sinfín, que va al embocador. Ustedes tengan en cuenta siempre algo. A la máquina debe entrar la menor cantidad de material no grano posible. ¿Tá? O sea, ya directamente la máquina debería tratar de entrar grano solo. Obviamente eso no se puede,
para eso tiene todo el sistema de trilla, pero todo lo que es no grano, llámale tallo, hoja, marlo, todo eso debería ingresar la menor cantidad posible, ¿sí? Por eso se busca en un cultivo como el girasol que pase el capítulo solo y no tallo. Bien. Y la forma de bandeja es para que se apoye el capítulo y si hay pérdida de grano, suele haber bastante, ese grano quede ahí en la bandeja. Fíjense cómo lo acuesta, ¿sí? Cómo acuesta la planta para que cuando llegue a la zona de corte, corte abajo del capítulo. ¿Sí? Y a veces los cabezales abajo traen un triturador para que no queden los tallos tan altos que pueda traer inconvenientes al momento de la siembra, ¿no? Fíjense acá este cilindro lo que hace es ir empujando los capítulos hacia adentro del cabezal para luego ir al embocador con el sinfín, ir al embocador y ir adentro de la máquina que ya vamos a ver qué componentes tiene. Fíjense cómo ahí se acumulan en las bandejas, se acumulan semillas y otras partes de la planta, y que si no fuese con forma de bandeja estamos perdiendo todo eso. Fíjense todo el movimiento y cómo trabaja este cabezal porque los otros son diferentes. Entonces, una forma fácil, ¿por qué es un girasolero? Porque tiene bandejas. Los puntones grandes son bandejas. Ese es un girasolero. Y tiene cuchillas abajo que cortan. Abajo únicamente de cada entrada donde entra el tallo. Bien, ahora vamos a lo que es el cabezal maicero. Ahora sí vamos al maicero. El cabezal maicero tiene diferentes componentes. ¿Sí? El cabezal maicero hay que tener en cuenta que no corta, arranca la espiga, no la corta. ¿Sí? ¿Por qué aclaro eso? Porque estos dos rotores, ya vamos a ver un video cómo trabaja, pero estos dos rotores lo que hacen es tomar el tallo y tirarlo hacia abajo. ¿Sí? Este es un corte transversal visto de frente. Estos dos rotores giran en este sentido contrario, este gira para este lado así, y este gira para el otro lado, cosa de agarrar el tallo y tirarlo hacia abajo. Cuando el tallo va pasando por acá, pasa el tallo pero no pasa la espiga, porque tenemos estas chapas, que son chapas espigadoras, ¿sí? Entonces pasa el tallo, no pasa la espiga, entonces la arranca, salta la espiga. Y luego tenemos unas cadenas que van llevando esa espiga hacia adentro del cabezal. Entonces, estos son los componentes que ustedes van a tener en el cabezal maicero. ¿Ah? Los rolos, las chapas espigadoras y las cadenas. ¿Sí? No hay cuchilla, no hay corte, como si había en el girasol. Bien, ¿cómo se regula? ¿Cómo se regula el cabezal maicero? La punta del rotor debe ir lo más bajo posible, no rozando el piso, pero lo más bajo posible. Cuando el tallo se encuentra a la mitad del rolo, ahí tiene que estar la espiga, ¿sí? Ahí tiene que estar la espiga. O sea, la espiga
y el rolo deben coincidir en la mitad. Y cuando terminamos, ¿sí? Este cuadradito me está molestando, pero cuando terminamos, ahí está, mira, lo puedo sacar así. Genial. Cuando terminamos de sacar el tallo, pasa la espiga sola. La espiga sola pasa al sinfín del cabezal. Todo el tallo debe ir hacia abajo, no debe pasar nada junto con la espiga. Les repito, todo lo que no sea grano no debe entrar a la cosecha. Debe entrar la menor cantidad de material no grano a la cosechadora. Bien. Entonces aquí otro dibujo explicando aproximadamente lo mismo. Fíjense, ¿tá? Que esto debe ir lo más bajo posible, pero también teniendo en cuenta lo que les decía de que les pide acá a la mitad. Y si no sucede eso, ¿tá? Si nosotros llegamos acá con el tallo, lo que va a pasar es que entra material no grano a la máquina y eso hace que trille mal, que trabaje mal. Bien. Lo que son las punteras, ¿sí? Ahí tenemos las punteras, son estos puntones, ¿sí? Tienen una regulación en esta parte, ¿sí? Si alguno tiene la posibilidad de ir a verlos, son unos bulones que van dando mayor y menor altura, ¿sí? Más para arriba, más para abajo, va copiando el terreno, ¿sí? Entonces lo vas regulando para que la cadena y el punto y el rotor vaya lo más bajo posible. Lo que son los rotores también, tenés diferentes tipos de rotores y diferentes formas de regularlo. Puedes hacer que se encuentren, ¿sí? O puedes hacer que vayan alternados. Lo ideal es que vayan alternados por una cuestión de que si vos los ponés que se encuentren, corres riesgo a cortar el tallo. Lo que más van a ver es este sistema, que vayan alternados. Bien, este es un videito explicando cómo funciona, ¿ven? Cuando entra el tallo, el rolo tira hacia abajo, ¿sí? Las chapas, que son estas dos, las chapas hacen que no pase la espiga. Esas dos chapas, ¿eh? Ahí ven los rolos, te visto de abajo, ven los rolos que lo que hace es tirar el tallo hacia abajo, ¿sí? Lo tira hacia abajo, pero la espiga pasa. Y acá abajo van a ver en algunos modelos esas dos hélices que son para cortar el tallo y dejarlo trozado en el lote. Pero principalmente ustedes apréndanse esto, ¿no? Los rolos, las chapas espigadoras, que son las grises, y las cadenas. Fíjense, ahí la velocidad del rolo es muy rápida, entonces saltaron los grados. Pero esta es la forma correcta de trabajar, ¿ven? Baja el tallo y pasa la espiga sola. Esta es la forma correcta. Bien, eso es lo que es el maicero. ¿Tá? Entonces ya vimos el girasolero, el maicero y el otro de cabezal, trigo soja. Pero también vamos a ver. Tenemos un video. ¿Sí? Fíjense, fíjense, fíjense que es totalmente diferente este cabezal. No me deja ponerle pausa. Fíjense que es totalmente diferente este cabezal. Tenemos un molete, ¿sí? Tenemos unas cuchillas que van cortando, ya vamos a ver después, y tenemos una lona o un sinfín que va llevando el material hacia adentro. Fíjense que este es totalmente diferente. Este corta todo el ancho del cabezal, ¿sí? Y tiene un molete que se mete dentro del cultivo. Vamos a ir desarmándolo un poquito. Pero ven que es totalmente diferente este cabezal.
Esta es la cuchilla de corte, ¿sí? Es como una máquina de cortar pelo. En las cuchillas y contracuchillas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí ven, esas son las cuchillas, las de acá adentro, y estas son las contracuchillas, ¿sí? Entonces, cuando se encuentran, hacen un estilo tijera. Y va cortando, ¿ven? Ahí va cortando ahí abajo. Y el molinete, una de las funciones del molinete, ya vamos a verlo, es llevar ese material hacia adentro, hacia la lona o el sinfín. En este caso es lona, acá puede haber un sinfín grande. Esa lona, ¿no?, va llevando todo el material hacia el embocador. ¿Sí? Entonces, este es un trigo soja. Se llama trigo soja, pero sirve para todo el resto de cultivos que no sea maíz o girasol. Nosotros, si queremos cosechar un sorgo, vamos a usar este cabezal. Si queremos cosechar una cebada, una avena, vamos a usar este cabezal. Bien, ahora vamos a desarmar un poquito el cabezal. ¿Sí? Nosotros vamos a ir repitiendo un poco lo que vimos en el video, pero con un poquito más de detenimiento. Este sería el molinete. ¿Sí? Este sería el molinete, ahí tiene los dientes. Acá serían los puntones del costado. Fíjese que lo que se busca es que sea así completo. Acá de abajo la forma no es muy la recomendada, más allá que acá tiene unas alas, porque se puede meter ahí tallos y desgranar, sacar grano y tirarlo al suelo. Grano que se cae al suelo, nosotros no lo cosechamos, es pérdida. ¿Sí? Bien, entonces lo que se busca es que tenga esta forma. Ahí pueden ver lo que son los dientes. Estos tienen diferentes formas, pero este es el más utilizado. ¿Cuál es la función principal? La función principal del molinete es tomar el material y llevarlo hasta la barra de corte, ¿sí? Pero también la función es ser el tercer punto de apoyo para que pueda cortar bien. ¿Ah? Acá, como ven, el diente, este que veíamos recién, es el punto de apoyo para que la cuchilla pueda cortar. El primer punto es la raíz al suelo, ¿sí? El segundo punto es aquí, y el tercer punto que es el de corte. Por ejemplo, para que lo entiendan, si ustedes tienen un hilo, ¿sí?, con la mano, lo tienen con una mano y con la otra mano lo cortan. Si la cuchilla tiene buen filo, va a cortar el hilo, no hay problema. Pero si no, no va a cortar el hilo. ¿Por qué? Porque el hilo, al estar blando, va a acompañar la tijera. No lo va a cortar. Pero si ustedes lo tienen con las dos manos y después le dan con la tijera, ahí sí lo va a cortar. Entonces, esta es una de las funciones que tiene este molinete y esos dedos. Fíjense que hay distintos modelos, por ejemplo, este acá va directamente el brazo solo, no tiene el plástico, esta chapa de acá al costado. Esos son diferentes modelos que lo que buscaban era alivianar el cabezal para poder hacerlo cada vez más ancho y que tenga menores probabilidades de que se enganche lo que sea tallo y demás para tener pérdidas. Ya vamos a ver las pérdidas. La idea es disminuir la cantidad de pérdidas y la mayor pérdida se da en el cabezal. Acá pueden ver la cuchilla de corte también. Este es un sistema Draper. El que tiene así lona es conocido como sistema Draper. Si no, en lugar de la lona tiene dos sinfín. Esta es la cuchilla, ¿ven? Esta es la cuchilla, la de aquí, abajo, la que tiene filo. ¿Sí? Y esta es las punteras, le saben llamar, que lo que hace es trabajar de contracuchilla. Esta cuchilla se va moviendo en este sentido, ¿sí?, hacia los costados. Entonces, cuando llega acá a la puntera, lo que hace es ir cortando como una tijera. Una chapita que lo que hace es sostener la cuchillera. Bien, estos son diferentes tipos de cuchillas. ¿Sí? Ustedes ven, tienen diferentes tipos de filo. Estas acá son huecas para alivianarlas también. ¿Sí? Tengan en cuenta que la medida de la cuchilla, ustedes, por ejemplo, si le hablan de disposición de cuchilla,
una disposición 3x3, ¿qué quiere decir? Tiene 3 pulgadas la base de la cuchilla y 3 pulgadas la distancia entre puntones. ¿Sí? Una disposición 3x3 significa eso. Una disposición 3 por 1,5 significa una cuchilla de base de ancho 3 pulgadas y puntones cada 1,5 pulgadas. ¿Sí? La pulgada, acuérdense que son 25,4 milímetros. Bien. La cuchilla, obviamente, como todo, se desgasta. Ahora, ¿el desgaste es parejo? No es parejo. Hay un estudio que realizaron que determinaron que el mayor desgaste se da en la parte derecha. Ahora, ¿por qué se da en la parte derecha? ¿Por qué? Piensen un rato. ¿Por qué se da de ese lado y no de este lado? ¿Alguno anduvo arriba de una cosechadora alguna vez? Pueden habilitar micrófono y hablar si quieren, ¿eh? No se concentren en los números, piensen en el momento de que la máquina va a trabajar. ¿La cosechadora, decís vos, gira más para ese lado? Algo, sí, viene por ahí. Viene más o menos por ahí, sí. Viene más o menos por ahí. La cosechadora, está bien, viene por ahí. La cosechadora cuando trabaja, por lo general, está en el tubo de descarga del lado izquierdo, las cosechadoras. ¿Sí? Al tener el tubo de descarga del lado izquierdo, siempre de ese lado va a estar la pasada anterior, o sea, la que ya coseché. Ya coseché. Como es la que ya coseché, por lo general, esta zona no va trabajando para no dejar zonas sin cosechar. Entonces, esta va continuamente trabajando. En cambio, continuamente o mucho vacías. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte es la que más se cosecha. Exacto, viene por ahí el tema. Muy bien. Ahora les voy a explicar algo medio rápido, pero no es necesario que se lo aprendan. Esto es la cinemática del corte. ¿Qué sucede con la cuchilla? La cuchilla se va moviendo así en forma lateral. ¿No? La cuchilla va en forma lateral. Pero la máquina avanza hacia adelante. ¿Sí? Avanza. Si ustedes unen esos dos movimientos, ¿qué les va a dar? Un zigzag. Este zigzag les va a dar. ¿Sí? Les va a ir haciendo una viborita, un zigzag. Bien. Ahora, la cuchilla, ¿qué es lo que va a cortar? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cortar la cuchilla? El material que se encuentra aquí. Porque cuando parte desde acá, no va cortando y cuando va para allá, va a amontonar tallos y va a cortar. Ahora, ¿a dónde va a cortar? Aquí en contra, porque este es el puntón, ¿no? Acuérdense que acá hay un puntón. Corta aquí en contra. ¿Sí? Corta aquí en contra esta cuchilla, esta parte de la cuchilla, contra esta parte del puntón. Ahora, ¿cuál es el tema? Que aquí se divide en 3 partes. ¿Sí? Se divide en 3 partes. Una parte es esa, que es los tallos que estaban acá, cuando la cuchilla sale para aquel lado, cuando vuelve, todos esos tallos se amontonan en este punto. Todos esos tallos se amontonan en este punto. Entonces ahí es donde se da la mayor fuerza de corte, porque tenés muchos tallos para cortar. ¿Sí? En cambio, a medida que
la cuchilla sigue para allá, va cortando de a poquito, como la tijera, ¿sí? Y va cortando todo el material que se va moviendo. Estas líneas es material, o sea, el tallo que estaba acá hace ese recorrido, el tallo que estaba acá se recorrido esa línea, entonces va cortando en toda esta superficie, ¿sí? Más el material que puede desviar el puntón. Entonces acá está explicado un poco más completo. Vamos a tener las dos cuchillas con dos puntones, acá estaría el tercer puntón. Siempre estas cuchillas van a moverse hacia la derecha. ¿Ah? Van hacia la derecha donde están los puntones, el otro puntón. Y luego vuelve hacia el mismo lugar, pero avanzó. Entonces se arma esa zona que veíamos anteriormente. Esta zona es el material que estaba acá, lo voy a cortar en este punto. Esta y esta, la B y la C, van a ser cortadas a lo largo de toda esta línea. Entonces el mayor esfuerzo de corte va a estar en este punto, porque tengo todos estos tallos para cortar en un solo punto. Bien, otra cuestión importante también de la cinemática del corte es la altura de corte. Nosotros vamos a regular la máquina que corte a esta altura, pero a medida que avanzamos, si vamos muy rápido, vamos a tumbar la planta y vamos a cortar a esta altura. Pero si enderezamos la planta, esta longitud es más larga que esta longitud, que es lo que nosotros regulamos en la altura de corte. Entonces la altura real de corte va a ser esta, por ir más rápido y tumbar la planta. Eso genera también vibraciones que hace que se pierda grano. Fíjense, eso te la da este parámetro. Bien, acá viene otra de las cuestiones interesantes de este cabezal. Voy a decir, bueno, estoy encargado de una máquina y no está trabajando bien. ¿Qué parámetros tengo que ver aparte de ese índice de corte? Tengo que ver la posición del molinete. Hablábamos que el molinete toma el material y lo lleva hasta la barra de corte, ¿sí? Y es el segundo punto de apoyo. Entonces, la regulación horizontal del molinete, ¿sí? Regulación horizontal del molinete, tiene que estar aproximadamente, el eje del molinete, 15 a 20 centímetros por delante de la barra de corte. ¿Sí? Ahora, la regulación vertical del molinete, ¿sí? Tiene que entrar aproximadamente el diente hasta la mitad de cultivo, aproximadamente, todo va a depender del estado del cultivo. ¿Sí? Y la posición de los dientes también se regula, pueden ir más hacia adelante, bien vertical o hacia adentro porque la máquina avanza hacia allá, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo los dientes hacia adelante, cuando tenemos un cultivo muy alto y con mucho material, ¿sí? Si es un cultivo normal, lo dejamos que quede bien vertical, y si es un cultivo volcado, ralo, con poco material, lo inclinamos hacia adelante, hacia atrás, digamos, hacia la máquina lo inclinamos para que levante el material, ¿sí? Al mismo tiempo también podemos regular la velocidad de giro del movimiento. Hay que girar más rápido, más despacio, de acuerdo a cómo estamos, a cómo está el material. Bien, acá vamos a ver un poco cómo trabaja adentro la máquina. Ya vimos los cabezales, ahora vamos a ver adentro. Tenemos acá un acarreador, fíjense que el material va por abajo, ¿sí? Esto se llama acarreador, el material va por abajo. Tenemos el cilindro cóncavo, este es un sistema de trilla convencional o transversal. Este es el cilindro, este es el cóncavo. Estos dos no lo vean, porque esto depende de marca y modelo. Este es el que tienen que ver ustedes. Acá se da el 85% de la trilla, ¿ven? Acá se para lo que es el material no grano del grano. El grano cae al plancher, ¿ven? Acá se está dando la trilla,
cilindro cóncavo, miren en la forma. Acá el grano y el resto del material sigue. ¿Tá? Cuando sigue, va a estos brazos, que son los sacapajas. ¿Qué se llaman sacapajas? Que lo que hace es separar el grano que pudo haber quedado, lo separa. Entonces acá el grano, acá el planché, acá el grano también y material fino que viene a la zaranda. Fíjese, acá tenés la zaranda, ¿sí? Zaranda y zarandón. Zaranda y zarandón. Ahora, acá, ¿cómo se da la limpieza del material fino? Por viento. Este ventilador genera una corriente de aire que limpia lo que es el material fino y lo tira hacia la cola de la máquina. Y el grano pasa por las cribas, se llaman criba, que nosotros le podemos regular la apertura, abrirla o cerrarla, depende del grano que estemos cosechando. ¿Sí? Entonces pasa el grano limpio, el trillado y limpio, pasa a este sinfín que va a la torre de la cosechadora, lo que no se trilla cae a esta parte, ¿sí? Y va a la retrilla. Fíjese, este también es el acarreador, que pasa por abajo el material, ¿sí? Y en este caso tenemos el sistema axial. Este sistema axial, fíjense que ya sacamos el sacapaja y ponemos un rotor. ¿Sí? El material entra y entra a girar, ¿sí? ¿Sí? Ahí va. Este es el sistema axial que se llama, de un solo rotor. Estas son regulaciones que no vienen al caso. Yo lo que quiero que vean el modelo. Este es el rotor, que va en el lugar del cilindro cóncavo y del sacapaja. Entonces el grano cae, ¿sí? El grano cae y va también a las zarandas, ¿sí? Fíjense que lo único que cambia es que saco el cilindro cóncavo, saco el sacapaja y pongo el rotor. En lo que es la zaranda, también la limpieza va a ser por corriente de aire. ¿Sí? Ahí ven, porque el material fino se va por corriente de aire y el grano viene, en este caso es a la retrilla, ¿sí? Por acá viene la retrilla, lo que no se trilló, y lo que sí se trilló y está limpio se va directo a la tolva. Entonces, sistema de cangilones se llama este. Bueno, ahí explica que tiene sensores, esta máquina y demás. Este sistema de cangilones que lleva el grano hacia la tolva. Y acá este sinfín llena la tolva. Y acá vemos que el material grueso, no grano grueso, pasa por estos dos rotores para molerlo y distribuirlo en el lote. Es esencial que esta distribución sea lo más pareja posible. Todo a lo largo del ancho del cabezal lo más pareja posible. Y si nosotros no lo trituramos, sale el material entero para después hacer un rollo, por ejemplo, de rastrojo de trigo. Bien, acá les quiero mostrar otro sistema. Fíjense que otra vez el acarreador por la parte de abajo. Tenemos cilindro cóncavo, que es este, cilindro cóncavo. ¿Sí? No se concentran en los otros dos, es el cilindro cóncavo, porque depende de la marca y el modelo, va a tener más o menos esos rotores. Pero fíjense en este caso, tiene dos rotores. Tiene cilindro cóncavo, que es el transversal, y tiene el axial. Le sacaron el sacapaja y le pusieron rotores. Sí, esta máquina se llama híbrido, porque usa los dos sistemas, el cilindro cóncavo y el axial, más allá que sean dos rotores, que también puede ser un solo, no hay problema. ¿Sí? Pero este es el híbrido, porque usa los dos sistemas juntos. Fíjense que todo igual, después baja, lo que se trilló, cae, en realidad no baja, cae, y va a lo que son las zarandas, el sistema de limpieza. Ustedes tienen trilla, separación y limpieza, son las tres secciones, ya lo vamos a ver. Acá también por corriente de aire, las zarandas,
limpio el material fino, porque el material grueso fue por acá arriba. Acá con el viento limpio el material fino, saca el material no grano fino y el grano va a la tolva. Y acá tenemos los distribuidores, ¿sí?, del material fino, y acá muele el material grueso y también acá se junta y distribuye todo. Siempre tratando que la distribución sea lo más pareja posible y en todo el ancho del cabezal de la máquina. Y este es directamente un axial, porque este no trilla, es lo que hace acompañar con doble rotor. Es un doble rotor directo. Este no es un cilindro cóncavo. Fíjense que no cae el grano. Entonces este no es cilindro cóncavo. Este es un rotor que alimenta al sistema de trilla. Acá tenemos la trilla hasta acá. Luego viene la separación y después la limpieza. Bien, ahí tenemos lo que es el cilindro cóncavo, ¿sí?, que es donde se da la trilla. Ahí tenemos el sacapaja, que se da la separación, ¿sí?, cilindro cóncavo, trilla, sacapaja, separación. Acá tenemos lo que es el sistema axial, el anterior era el transversal, este es el axial, ¿sí?, donde tenemos la trilla, acá, en esta primera parte, la trilla, y en la parte de atrás es la separación. Fíjense que acá tiene muelas, son más grandes, en la parte de trilla, en la parte de separación tiene dientes, ¿sí?, y todo cae a la zaranda en los dos sistemas. Este también es un axial, ¿sí?, este es un axial de John Deere, que es lo interesante, anecdótico, pero lo interesante es acá, este ángulo, porque aumenta la velocidad. Bien. Y este, por ejemplo, es de doble rotor. Estamos repasando un poco lo que vimos en el video. Este es el doble rotor. Fíjense, ¿por qué algunas empresas sacaron doble rotor? Porque aumenta un 40% la fuerza centrífuga, es el más chico el rotor. Entonces aumenta la fuerza centrífuga y aumenta también un poco el área que vos estás trabajando. Otra cosa importante, principio de funcionamiento. El transversal tiene un principio de funcionamiento de impacto y fricción. El axial es únicamente por fricción. Y acá tenemos, ¿ves?, lo que es la limpieza. Tenemos la trilla, la separación, que le saca paja a la parte de atrás del axial, y esto es la limpieza. Con la turbina de aire limpia el material fino. Entonces, lo que cola por la zaranda viene a este sinfín y se va a la tolva. Lo que no cola por la zaranda, o sea que sigue arriba, cae, viene a este sinfín y este lo lleva otra vez a la retrilla. Lo lleva de nuevo al principio. Esta foto yo lo que quiero que vean es cuál es el ideal. ¿Sí? No quiere decir que se logre, pero es el ideal. Uno tiene que buscar que después de que pase la cosechadora, quede las hojas de esta forma, ¿sí?, el tallo y las vainas todavía pegadas al tallo pero vacías. Fíjense los marlos como quedan, las espigas como quedan, totalmente limpias y enteras, ¿sí? Fíjense el sorgo, está la panoja todavía ahí armada pero sin el grano. Fíjense el girasol, ¿sí?, el capítulo armado completo pero sin grano. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Hay que trabajar para lograr eso. Bien, ya estamos terminando de desarmar la máquina. Fíjense, yo acá lo que les quiero mostrar es el tubo de descarga. Desde acá abajo, el tubo de descarga. Hoy en día ya elevan y sale totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque de esta forma vos no tenés el peso del grano sobre el sinfín, que te puede provocar rotura de grano y te castigan cuando vos lo querés vender por
por grano partido. Bien, los sinfines se les hace diferentes tipos de tratamiento, esto para que duren más. ¿Sí? Por ejemplo, a algunos le ponen cepillo también para que duren más, que no haya tanto desgaste y aparte trata mejor al grano. Otros lo recubren con lo que es teflón o grilón, lo que hace es también es más resistente a la fricción. Y acá la parte de salida, ¿se acuerdan que veíamos que estos son los distribuidores? ¿Sí? Que lo importante siempre es una distribución pareja y en todo el ancho del cabezal. ¿Por qué tiene que ser pareja la distribución? Porque después cuando sembramos, la sembradora se tiene que encontrar toda completa el ancho de la sembradora con el mismo suelo. Si no regulamos para decirte tanta cantidad de rastrojo y resulta que tenemos el doble o la mitad porque la cosechadora estuvo tirando mal. ¿Sí? La calidad de siembra arranca en la calidad de distribución de la cosechadora de lo que es el residuo. Estos son los picadores, ¿ven? Lo que veíamos en el video. Van picando el material y lo van distribuyendo. Bien, otro tema. Ya estamos terminando. Pérdida de cosecha. Sí, pérdida de cosecha es uno de los primeros trabajos que pueden llegar a realizar cuando salgan de la facultad o a veces hasta antes. El tema es cómo se realiza esta pérdida de cosecha, de cuánto tiene que ser la tolerancia de la pérdida de cosecha. ¿Sí? Nosotros vemos tolerancia, o sea, hasta cuánto puedo perder, ¿sí? En la cosecha. Primero que tener en cuenta que tenemos dos tipos de pérdida, ¿sí? La pérdida de pre-cosecha, o sea, antes que entre la máquina, las pérdidas antes de que entre la cosechadora, ¿sí? Que esas son las pérdidas principalmente climáticas o por madurez del cultivo. Hay siempre una regla implícita que lo ideal, en nuestro sistema de producción es complicado, pero lo ideal es que la máquina esté esperando al cultivo y no el cultivo a la máquina. ¿Sí? Porque si la máquina espera el cultivo, cuando el cultivo ya está para trillar, entra la máquina y no tenemos pérdida. Pero si el cultivo está esperando porque el contratista se demoró o por lo que sea, el cultivo no espera, el cultivo sigue madurando y va a abrir el fruto y va a tirar la semilla, ¿sí? Y cuando entre la cosechadora vamos a tener pérdida. Entonces, la pérdida pre cosecha puede deberse a la madurez del cultivo, se nos pasó, puede deberse a que nos vino una pedrada y nos hizo perder el cultivo, puede deberse a una inundación, puede deberse, o sea, es cuando ya tenemos el cultivo para cosechar y nos pasa algo. ¿Sí? Como nosotros ya podemos prever lo que pasa, ¿sí? Ya vamos a ver que la tolerancia es cero de ese cultivo. Y después tenemos las pérdidas de la cosechadora, o sea, cuando entra la máquina y la máquina genera pérdida. Entonces, la tolerancia en la de pre-cosecha es cero. Es la tolerancia, no quiere decir que van a tener pérdida cero. Es la tolerancia. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les decía. Es una cuestión de decisión de ustedes. Como ingeniero agrónomo, deciden cuándo entrar. Entonces, si va a venir tormenta, ahí entremos antes. Está anunciado piedra, tratemos de entrar a cosechar lo más rápido posible. Capaz que cosechamos con grano verde o con mucha humedad, bueno, gastaremos en el secado. Esas son decisiones que van a tener que tomar y lo van a ir aprendiendo con la práctica. Pero la tolerancia es cero. En la pérdida de la cosechadora, tenemos diferentes tipos de pérdida. El cabezal, ¿sí? Dadas por el cabezal, y pérdidas en la cola de la máquina, que son las pérdidas que sea dentro de la máquina. La pérdida por cabezal, ¿sí? Del total de pérdida de la cosechadora, ¿sí? De todo lo que pierde la cosechadora,
total alrededor del 70%. Va entre el 50 y el 70% se nos va a dar en el cabezal la pérdida. Y el 30% o 50% restante por la cola de la máquina. ¿Tá? Ahora, la pérdida en la cola de la máquina quiere decir la pérdida dentro de la cosechadora. Se puede dar en las tres partes: trilla, separación y limpieza. ¿Ah? En las tres nosotros podemos determinar la pérdida. ¿Por qué? Porque esa información que nosotros tenemos controlando la pérdida nos va a ayudar para regular la máquina. Si yo estoy teniendo problemas en la trilla, ¿sí? Yo voy y ajusto la parte de la trilla. Si yo estoy teniendo problemas en la separación, voy y ajusto el sacapaja. Si estoy teniendo problemas en la zona de limpieza, voy y ajusto el ventilador o la escriba. No sé si me explico. ¿Sí? En el cabezal, si yo tengo problema en el cabezal, yo voy a ir a trabajar en el cabezal, que me trabaje bien el cabezal. Bien. Y en lo que es pérdida por cola, ¿sí? Se suele dar, o lo aceptable, la tolerancia es un 8% en la trilla, 11 en separación y 11 en limpieza. Toda esa pérdida, son las pérdidas totales del lote, ¿sí? En cosecha, ¿no? No tiene que ser superior al 3 al 5%, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan cuánto es la tolerancia de pérdida de la cosecha, 3 al 5%, tiene que ser su respuesta. ¿Sí? Bien, la tolerancia de la cosecha es del 3 al 5%, pero tenemos pérdida de cosecha, que mi tolerancia es 0, tenemos pérdida cuando entra la cosechadora, que en el cabezal va a ser el 70 y en la cola el 30, ¿sí? Y en la cola de la máquina podemos tener un 8, 11, 11. ¿Tá? Recuerde, esa es la tolerancia en porcentaje al base del rendimiento, obviamente, ¿no? Igualmente, ahí, hablando en el porcentaje, es porcentaje en base al rendimiento. Ahí estoy viendo que se me escapó un doble acento. En francés lo escribí. Esa tolerancia en porcentaje es como se hablaba antes y ahora un poco también se habla de acuerdo a cuánto rinde el cultivo, el porcentaje de pérdida. Pero se está yendo a hablar en kilos por hectárea, la tolerancia ya. Que también no es un kilaje fijo, porque va a depender un poquito del rendimiento, pero es más estable, vamos a decir. Por más que vos tengas un cultivo de bajo rendimiento o de alto rendimiento, no puedes tener una pérdida mayor a tantos kilos por hectárea de acuerdo al cultivo. Esto no hace falta que se lo memoricen, ¿ya? Pero más o menos un maíz está alrededor de los 200 kilos por hectárea de pérdida. Tolerancia, ¿sí? Tolerancia, mientras menor sea, mejor. ¿Sí? No quiere decir que si yo estoy en 80 kilos de pérdida por hectárea en maíz, listo, dale, acelera total hasta 200. No, está en la tolerancia máxima. Nosotros tenemos que tratar de no perder ni un grano. Entonces, en maíz estamos en unos 200 kilos, ¿sí? Que por cabezal va a perder más, 130-80. En sorgo estamos en 180 kilos. En soja estamos en unos 80 kilos. En trigo estamos en unos 80 kilos. Fíjese que trigo tiene 50-50. En arroz estamos en unos 140 kilos el total de tolerancia máxima. Acuérdense, no me voy a cansar de machacar. En girasol estamos en unos 70 kilos por hectárea de tolerancia máxima de pérdida. Bien, ya entrando ya a la recta final. ¿Cómo hacemos ese control de pérdida? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para ir a controlar y calcular, ver ese porcentaje o esos kilos? Bien, lo que son cabezales, trigo, soja, vamos con aros. Estos aros tienen 56 centímetros de diámetro. ¿Alguien sabe por qué tiene que ser 56 centímetros de diámetro? ¿Por qué 56? ¿Sabe? Activen el micrófono o el chat. ¿Por qué son 56 centímetros ese aro?
Y no es más ni menos. Es matemática. Porque 56 centímetros de diámetro equivale a 1/4 de metro cuadrado. Exacto, bien, exacto. Es para ir a metro cuadrado. Porque 56 centímetros es 1/4 de metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que yo con 4 aros yo ya tengo el metro cuadrado. Entonces voy, tomo 4 medidas, ¿sí? Junto esos granos, antes que pase la máquina, junto estos granos, y digo, bueno, si yo en un metro cuadrado tengo tantos gramos, ¿sí? En 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea voy a tener tantos kilos de pérdida. ¿Ah? Bien, entonces la de pre-cosecha, yo voy antes que pase la máquina. La máquina, tiro los aros y veo cuánto tengo de pre-cosecha. Ahora, ¿cómo hago para los de la cosecha? Bueno, agarro y voy y tiro aros, ¿sí? ¿Ah? En este caso nosotros, si tenemos dos opciones, o cerramos la cola de la máquina para que tire acá en el centro y tiramos 3 aros, que este no va a dar la pérdida del cabezal, o tiramos aros ciegos. Básicamente el aro ciego es una bandeja, ¿ah? No sería un aro, una bandeja. También de 56 centímetros de diámetro. Entonces, nosotros tiramos 4, ¿sí? 1 en la panza de la máquina, y lo que está abajo, ¿tá? Va a ser pre-cosecha más cabezal, y lo que esté arriba va a ser cola de la máquina, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el de pre-cosecha, a lo que está abajo le resto la pre-cosecha, y lo que está arriba va a ser pérdida por cola. Bien. Lo que vimos anteriormente es pérdida en un cabezal trigo-soja. En lo que es maíz o girasol, lo que hacemos es, para pre-cosecha debemos marcar un área, este es un poquitito más complejo, marcar un área, ¿sí? Que va a tener la cantidad de líneas que tiene la cosechadora, ¿sí? Si tenemos un cabezal de 10 líneas, va a tener 10 líneas, va a tener el largo, ¿sí? De 14,3 o 19 metros, dependiendo la distancia entre líneas. Si es 0,70 va a tener va a tener 14,3, y si es a 52,5 va a tener 19. ¿Por qué? O sea, no hace falta que se memorice el número, el tema es saber el por qué. ¿Sí? Porque lo que es en cosechadora hacemos lo mismo, ¿no? Tiramos los aros, lo que es pérdida de cosecha. Ahora, ¿por qué tiene que tener esa distancia? Porque nosotros de las espigas recolectadas, o de los capítulos recolectados del girasol, lo dividimos por esa cantidad de hileras del cabezal, con el que fueron 10, ¿sí? Juntamos 5 espigas, ¿ah? En todo este cuadrado rectángulo juntamos 5 espigas, esas 5 las dividimos por el número de hilera, ¿tá? Me da 0,5 por hilera, ¿se entiende? 150, que son los gramos promedio de una espiga. Y como yo voy a tener 19 por 52, ¿ah? Eso va a ser 10 metros cuadrados. ¿Se entiende? Los 19 de largo por 52,5 entre surcos va a ser 10 metros cuadrados. Voy a tener 0,5 espigas en 10 metros cuadrados. Cuando lo multiplico por 150 gramos, me da directamente los kilos por área, porque ya tengo el área conocida. ¿Sí? Bien. Las últimas dos imágenes. No es menos importante el cuidado de la máquina.
pero no únicamente el cuidado del buen uso, de que ir despacio y demás. Uno de los problemas más graves que hay con las cosechadoras son los incendios. Se prenden fuego. ¿Por qué? Porque todo el material fino que veíamos que se producía en la trilla, todo ese material fino, se acumula en zonas calientes de la cosechadora, llamarle caño de escape, llamarle depósito de aceite, llamarle donde hay correas, donde hay fricción, se acumule cuando levanta temperatura, se prende fuego. Y te prende fuego una máquina que, como esta de la imagen, debe estar en unos 15 millones de pesos, si no más, si me quedo corto. Entonces, fundamental, pero fundamental, todos los días, ¿sí? Una vez al día, o en zonas donde hay mucho material fino, 2 veces al día, sopletear la máquina completa. Se sopletea la máquina completa, ¿sí? Es preferible perder media hora sopleteando la máquina, ¿sí? Que se prenda fuego y perdamos 15 millones de pesos. Si ustedes se ponen a hablar con contratistas o productores, van a ver que esto es más normal de lo que uno cree. Que se prenda fuego una cosechadora es más normal de lo que uno cree. Y se soluciona, ya les digo, sopleteando toda la máquina 1 o 2 veces por día. Bueno, y también tener cuidado con estas cosas porque no la sacas más a esa máquina. Bueno, gente, ahí terminamos con cosechadora. Si tienen alguna duda, activen el chat o el micrófono y vamos charlando un rato. Y si no, terminamos aquí.